venir? ¿A qué hora viene? ¿Por qué no vino? Son solo algunas de las preguntas que se han hecho niños que alguna vez esperaron por alguien. Crecer con la herida de abandono marca un antes y un después. Hoy te contamos cómo es ese después en la vida adulta. ¿Cuántas decisiones en tu vida están motivadas por el miedo, por el temor a quedarte solo? En el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el miedo a la soledad. Y en principio lo que tenemos que pensar es qué es el miedo. Y el miedo es en realidad una emoción primaria que en realidad nos conserva para que nosotros podamos sobrevivir, ¿no? Frente a una amenaza que puede ser externa o interna, se activan las alarmas del miedo y empieza a funcionar. Exactamente, y cuando hablamos del miedo a la soledad, lo que aparece también es la ansiedad o la angustia, tanto desde sentirse uno solo o incluso hasta desde el pensarse solo. Cuando hablamos del miedo a la soledad, no estamos haciendo referencia a un estar sin pareja, sino a esa sensación de vacío, de malestar, de ansiedad que se genera en aquellos momentos en donde nos sentimos o nos encontramos solos. Viste que hay mucha gente que no tolera la soledad y entonces rellena constantemente esos espacios con hiperactividad social, con las redes sociales constantemente o estando permanentemente de una relación a otra, como volviendo a una relación anterior, saliendo, buscando personas nuevas, como que no pueden controlar esa ausencia, ese vacío que se genera cuando nos empezamos a sentir solos. Es que incluso fíjate que es muy común esto que vos decís, ¿no? Confundir la soledad con el estar soltero, ¿no? Muchas veces se quiere llenar ese espacio con una pareja. Y en realidad también el miedo a la soledad viene de esa herida de abandono, ¿no? Esta pregunta de ¿por qué no vino? ¿Cuándo va a venir? Tiene que ver con eso, con nuestras experiencias pasadas en la cual nos hemos encontrado en una situación en la cual esperábamos a alguien y que nunca llegó, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa frente a esta situación? Yo siempre digo que el escenario es como siempre el mismo, solamente que cambian los personajes. Entonces, a partir de esta herida de abandono y este miedo a la soledad, uno como que se encuentra proyectando o trasladando estas vivencias a otros vínculos y aparece mucho en lo que es la pareja. Y también esto que vos decís, el cargarse de actividades sociales, el no poder pensarse, no sé, me tomo un mate solo, hago una actividad solo. Sucede mucho por ahí, yo lo trabajo con los pacientes. Bueno, ¿y alguna vez fuiste a merendar solo? Que por ahí una actividad que a alguien le gusta hacer. No, ni en pedo, yo no voy a merendar solo ni loco. La gente me va a mirar, te dicen, ¿y qué voy a hacer? No sé, estar con vos mismo. ¿Te aburrís de vos? ¿Qué te pasa con tus pensamientos que no podés estar solo? Y es en realidad un miedo que se instala a partir de una situación de trauma, ¿no? Que todos podemos identificar o no, o tenemos que hacer un esfuerzo por identificarlo, dónde está el origen de ese trauma, que posiblemente sea en alguna situación que nos remite claramente a nuestra infancia y que es nuestra primera experiencia, ese primer contacto que pudimos tener con una situación de abandono o traumática, y entonces después, en la continuidad, ese miedo muchas veces a que se vuelva a repetir esa sensación o ese malestar es lo que activa la presencia de la ansiedad en nosotros, ¿no? Cuando nuevamente vemos que alguien se ausenta o que nos despedimos de alguien y entonces se activa ese malestar constante. Bueno, justamente frente a esa ausencia uno tiende como a suponer, ¿no? Que hay algo mal en uno porque frente a esa herida de abandono, uno se pregunta qué es lo que pasa y lo toma como personal. Y muchas veces el otro no está, no por uno mismo, sino justamente por cuestiones personales del otro. Entonces, también, ¿qué pasa? En nuestra infancia se construye nuestra autoestima y a partir de ahí nosotros también vamos construyendo nuestra autovaloración. Entonces, si hubo situaciones o experiencias pasadas en las cuales nosotros no nos sentimos valorados o amados por un otro, obviamente que en nuestra actualidad, en nuestra vida adulta, nos vamos a estar encontrando en esa situación de estar dudando todo el tiempo de si el otro me ama o si el otro se va a quedar o se va a ir. Sí, y es muy importante no solo, porque uno tiene muchas veces el registro del trauma, pero no tiene la asociación a situaciones del presente, o sea, no puede identificar cómo ese trauma se manifiesta en su cotidianeidad, ¿no?
a mí me pasaba mucho el hecho de ponerme a pensar en situaciones de mi cotidianeidad y yo decía, ¿por qué me siento mal en esta situación en particular? Quizá cuando alguien se va o cuando me tengo que despedir de alguien, y lo asociaba mucho y ese recuerdo me llevaba, por ejemplo, a una situación del jardín. Cuando me tenía que despedir de la persona que me acompañaba, era una situación súper traumática y era la misma conexión en cuanto a la emocionalidad que había vivido en ese mismo momento. Entonces, eso nos permite identificar cómo una situación inicial después nos detona esa misma experiencia emocional en otras situaciones. Por supuesto, pero creo que por ahí un ejercicio que está bueno para hacer es preguntarse, ¿no? ¿A quién estoy esperando y quién es la que espera? ¿Es mi niña interior o es mi yo adulta? Por supuesto, porque muchas veces en nuestra actualidad intentamos reparar constantemente situaciones del pasado, ¿no? Esas ausencias es que verdaderamente es una reparación constante en la que uno se enfrenta y entras como en esa búsqueda de querer llenar eso que nunca pudo ser lleno. Obviamente que es un proceso que es inconsciente y por eso no nos damos cuenta, pero creo que está en uno el poder identificar justamente cuál es la emoción en la cual yo me estoy enfrentando en esta situación en la cual quizás el otro se despide o el otro no aparece. Sucede mucho también a veces en las parejas cuando no le contestan los mensajes rápidos, ¿viste? En consulta esto lo vemos todo el tiempo, como los pacientes muchas veces se involucran en planes o están en relaciones en donde uno hace un stop y les pregunta, che, pero vos tenés ganas de todo eso a lo que te sometés simplemente para llenar un vacío. Es que justamente el miedo a la soledad lo lleva a eso, ¿no? A ocupar espacios, a aferrarse a personas y sobre todo a vincularse con personas que no necesariamente están nutriendo esos vínculos, ¿no? Porque no son vínculos que se dan por elección, sino más bien por cubrir una necesidad que tiene que ver con la falta, ¿no? Con la ausencia, que muchas veces no queremos enfrentarnos a la angustia o a esos sentimientos o pensamientos que aparecen cuando estamos en soledad. Por eso una de las claves más importantes es poder tolerar nuestro propio malestar, porque pasa mucho que te preguntan los pacientes también, y bueno, pero pará, ¿qué hago? Me siento súper incómodo, ¿qué hago? Bueno, empezá a tolerar también un poco el malestar, porque es una situación que hoy por hoy te está acompañando, pero si cada vez que te enfrentás a esa realidad, vos intentás llenarla nuevamente con un recurso que es el que venís utilizando siempre, nunca lo terminás por resolver, porque siempre te vas a encontrar con esa sensación de vacío nuevamente y te vas a ver en el nuevamente inmerso en ese circuito de rellenar, rellenar, rellenar y rellenar. Es que en realidad uno cree que por ahí está reparando y lo único que está haciendo es evitar, ¿no? Uno evade un poco esa realidad de encontrarse solo y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando con esto o de dónde viene esto? Porque también está bueno como revisar nuestra historia para poder resignificar ese pasado. Y cuando digo revisar nuestra historia, digo de, bueno, ¿qué historia te estás contando? ¿Y qué historia te contaron? Porque no siempre es la misma. Estaba pensando en el caso de una paciente que vos sabés que justamente con la herida de abandono lo que pasaba era esto, que ella se encontraba siempre en esta posición, obviamente en un vínculo en el cual el padre se había alejado en su infancia y con quien no retomó nunca más vínculo. ¿Qué hacía? Llenaba ese lugar con las parejas y todo el tiempo se encontraba con esa figura, obviamente en la figura de la pareja. Y era como siempre ese miedo al abandono, a que el otro se vaya, ¿no? Porque obviamente se generaba esa ansiedad de decir, bueno, yo en mi infancia viví esto, una persona que tendría que haberme amado porque era mi papá, pero no lo hizo, entonces ¿por qué alguien lo va a hacer por elección? Y cómo también uno ahí se desvaloriza y entran en juego también estas suposiciones o el miedo a ser abandonado y por lo tanto el miedo a la soledad, que muchas veces incluso uno en ese vínculo tiende a abrumar al otro, porque vos estás buscando que el otro esté constantemente a tu lado para vos asegurarte de que está ahí. Y cómo ahí, ¿no? Obviamente uno tiene que revisar esa historia, porque me acuerdo que con ella lo que habíamos trabajado era, bueno, che, ¿por qué no lo invitas a tu papá a tomar un café? Y era, ¿cómo voy a hacer esto que es tan impensado después de tantos años que nunca pasó nada?
bueno, para conocer tu historia, para ver qué fue lo que pasó realmente y también vos ver qué historia te querés contar a partir de ahora. Cuestión fue, se tomó el café y ahora tiene vínculo. ¿Pero por qué? Porque en realidad ella se estaba contando la historia que le contaron. Y a partir de ahí uno empezó como medio a armarse su propia historia. Ahora, cuando vos tenés la otra escucha o la otra campana, si se quiere, armás tu propia historia. Y cómo a partir de ahí también uno puede empezar a sanar esas heridas, ¿no? Sí, completando también la información de alguna manera con la realidad, porque a veces uno quiere quedar también como configurado en el lugar de víctima, porque es un lugar bastante cómodo, en donde es incómodo, pero es cómodo a la vez, entonces, porque eso me permite estar en una situación de reclamo constante. Es que tiene que ver con no responsabilizarse a uno lo que le pasa, ¿no? Tanto la posición de víctima como el evitar estar solo para encontrarse con eso que me está pasando, para preguntarme a quién es esta persona a la que estoy esperando y quién es el que espera, tiene que ver con eso, con estar tapando ese vacío que en realidad justamente lo que hay que hacer es darle lugar para poder sanarlo, porque si nosotros estamos todo el tiempo mirando hacia un costado, es como que el problema queda ahí latente todo el tiempo. Entonces te lo vas a encontrar en todas las situaciones de tu vida. Y hay una diferencia entre tolerar el malestar, porque tolerar el malestar cuando vos lo hiciste consciente forma parte de hacerte cargo de esa situación y de una tramitación. Y hay mucha gente que piensa, bueno, no, pero si yo estoy tolerando el malestar, en realidad de esto no está cambiando nada. Y sí está cambiando, porque ya hay un grado de conciencia. Vos no estás tolerando un malestar que proviene de tu registro inconsciente, sino que estás tolerando un malestar que lo pudiste hacer consciente, que lo pudiste visualizar. Y una vez que uno puede visualizar, es desde donde puede comenzar a cambiar activamente su realidad, ¿no? Esto que vos mencionabas recién, de poder resignificar. ¿Y cómo resignificamos? Porque hay gente que te dice, bueno, pará, yo no tengo la posibilidad de volver a tener a mis padres para resignificar ciertas situaciones. Porque bueno, muchas veces sucede, ¿no? Que hay pérdidas y eso no se puede volver a reconstruir. Pero la vida también te va rodeando de otras personas que muchas veces ocupan esos roles significativos en nuestra vida. Por supuesto, y creo que también se trata un poco de entender, si no podés resignificar es entender esa historia, porque también uno por ahí, esto que decíamos antes, ¿no? Obviamente que aparece la desvalorización de uno mismo frente a alguien que quizás no ocupó el lugar que tenía que haber ocupado. Pero justamente eso, es como, che, este problema no es mío, es del otro que no pudo ocupar ese rol paterno o ese rol materno, ¿no? Y no tiene que ver conmigo, sino obviamente que hay fallas en el otro. Y algo que sirve mucho para resignificar en estos casos, por ejemplo, en donde están ausentes esas personas específicas con las que tenemos que resignificar, es pasar de la pasividad a la actividad. O sea, si yo tuve una situación de abandono, bueno, trata de cuidar a alguien que no sea específicamente una pareja, en donde vos puedas brindar una ayuda, una asistencia, no generar una dependencia, ¿no? Que la otra persona se te apegue. Pero muchas veces te ayuda a reparar, por ejemplo, involucrarte, no sé, en actividades solidarias, el poder hacer un aporte desde ese lugar, brindar un cuidado, una protección, desde un lugar real, pero a la vez en donde vos mismo estés un poco protegido también. Por supuesto, y creo que es fundamental aclarar esto, ¿no? La herida de abandono va a estar siempre, pero la vas a sanar cuando vos dejes de repetir tu historia. Porque ¿qué pasa? Muchas veces uno repite constantemente eso y se encuentra en otros vínculos en los cuales sucede mucho esto de tengo miedo de que se vaya, tengo miedo de que me abandone. Yo siempre digo, una pareja nunca te abandona, los que te abandonan son o tu papá o tu mamá. ¿Y qué pasa? Uno empieza como a repetir esa historia porque de repente capaz que te encontrás en pareja con alguien con quien tenés hijos y después, se piró, ¿no? Y estás repitiendo otra vez lo mismo. El otro día hablaba con un paciente que está justamente en un vínculo en donde sostiene una relación que sabe que no va ni para atrás ni para adelante desde su parte, simplemente porque tiene la sensación de que esa persona idealmente le va a
permitir no repetir su historia. Ajá. Y entonces yo le decía, ¿dónde están tus garantías de que esa historia no se va a repetir? Porque vos, involucrándote cada vez más y construyendo una vida con una persona que no amás, tarde o temprano, la realidad se te va a ir presentando cada vez con más claridad, porque hoy la ves, pero te la podés disfrazar, pero esa realidad cada vez va a estar más impuesta y más establecida. Y va a llegar un momento en donde vos vas a querer salir corriendo de esa relación, quizá con un contexto mucho más armado, y vas a tener nuevamente la sensación de que vos estás repitiendo tu historia, pero desde un lugar activo. Claro, esto que decíamos antes, bueno, la historia que me estoy contando, ¿no? Se armó su propia historia y se está contando algo que supuestamente es distinto, pero va a terminar siendo igual. Totalmente, porque cuando estamos involucrados en relaciones en donde uno las sostiene simplemente para llenar vacíos, eso es el lugar asegurado para poder repetir. Exactamente. Si vos querés un lugar para repetir tu historia, quédate en esa relación porque tenés la garantía. Respecto a esta pregunta de cuándo va a venir, cuándo viene, por qué no vino, quizás son preguntas que ya no tienen una respuesta. Hoy de adulto, hacete otras preguntas. ¿Qué harías diferente si no tuvieras miedo a quedarte solo? ¿Todavía seguirías estando en esa relación? ¿Seguirías estando en ese grupo de amigos? Es momento de que te plantees estas cuestiones y que puedas empezar tu proceso de terapia. Somos Belu y Belu hablando psicoverdades. No me esperaba esa intro del video. No, yo tampoco. Yo creo que estamos movilizadas internamente. Pero no, pará, aguantanos que te vamos a tirar alguna. Te estás yendo a tirar las cartas para ver si te vas a quedar solo. Decile a ChatGPT que te dé la solución. Porque viste que hay gente que también, o sea, está todo el tiempo full. Uh-huh. No, para mí la clave de aprender a estar solo es estar incómodo. No hay otra forma. Ay, Dios mío, me hace mal a la vista. Tengo que mirar para otro lado. Un 10. No, el paciente tiene que creer en nosotros. No, tiene que creer en nosotros. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Que nosotros en la vida estamos sobrellevando todavía nuestros traumas. Yo no quería que decía eso.